Mi esposa me engañó, descubrí la verdad entre mensajes y lágrimas, intentamos salvar el matrimonio, pero lo que pasó después fue peor de lo que imaginé. Hola Reddit, nunca pensé que escribiría aquí, pero siento que necesito desahogarme porque mi vida se está desmoronando más rápido de lo que puedo procesar. Tengo 33 años, llevo casi 7 años casado con mi esposa, Clara, 31. Nos conocimos en la universidad, en una de esas fiestas improvisadas donde nadie espera encontrar algo serio. Pero ella y yo nos enganchamos desde la primera conversación. Clara siempre fue risueña, extrovertida, con esa energía que ilumina cualquier habitación. Yo, en cambio, más reservado, pero ella lograba sacar de mí lo mejor. Con el tiempo, me convencí de que no solo era mi pareja, sino mi mejor amiga, mi familia elegida. Hasta hace unos meses, habría jurado que nuestro matrimonio era sólido. Claro, teníamos discusiones como cualquier pareja, sobre cosas pequeñas, la ropa tirada, las cuentas, o mi obsesión con el trabajo. Soy ingeniero de software y suelo pasar horas extra frente al ordenador. Clara, en cambio, trabaja como diseñadora gráfica freelance, así que maneja sus tiempos de forma mucho más flexible. A veces sentía que vivíamos en ritmos distintos, pero nunca lo vi como una amenaza real. Todo empezó a cambiar cuando Clara se unió a un grupo de trabajo colaborativo en un café de nuestra ciudad. Decía que necesitaba salir de casa y rodearse de otros creativos. Me pareció una idea fantástica, siempre he creído que ella brilla más cuando está rodeada de gente. Pero ahí fue donde conoció a Martín. Martín tiene 35 años, fotógrafo. Según Clara, es de esos que siempre tienen una historia interesante que contar. Al principio, él era solo un nombre en nuestras conversaciones de cena. Me hablaba de sus proyectos, de lo inspirador que le parecía, de lo bien que se llevaban los del grupo. Yo sonreía y le decía que me alegraba de que encontrara un espacio así. Pero poco a poco, noté un cambio sutil. Las conversaciones de Clara comenzaron a girar demasiado en torno a Martín. No era solo que me hablara de él, era la manera en que lo hacía. Una chispa en sus ojos, una emoción que no veía desde hacía tiempo. Intenté no pensar mal, pero en mi cabeza retumbaba esa frase que siempre escuché: la infidelidad no empieza en la cama, empieza en las conversaciones. Las señales se fueron acumulando. Empezó a cuidar más su aspecto cuando iba a trabajar al café. Antes salía en jeans y camiseta, ahora se arreglaba como si fuese a una cita. La risa nerviosa cuando recibía mensajes mientras estábamos en el sofá. Siempre decía, es del grupo de trabajo, y ponía el móvil boca abajo. Las noches en que regresaba más tarde de lo habitual, justificando que el grupo se había quedado charlando después de trabajar. La gota que colmó el vaso fue una noche de viernes. Teníamos planeada una cena en casa con unos amigos, pero Clara me avisó apenas 2 horas antes de que no llegaría, porque Martín estaba pasando por un mal momento y necesitaba compañía. Se me heló la sangre. No era la excusa, era la familiaridad con la que lo dijo, como si mi lugar como prioridad hubiera quedado desplazado sin que yo lo notara. No dije nada esa noche. Cancelé la cena inventando que me sentía mal. Pero me quedé solo, en silencio, dándole vueltas a cada detalle de los últimos meses. Mi mente oscilaba entre la negación y el presentimiento oscuro de que estaba perdiendo algo que creía seguro. Desde ese día, empecé a fijarme en todo. Y lo que encontré fue peor de lo que temía. Después de aquella noche, ya no pude mirar a Clara de la misma manera. Era como si una parte de mí quisiera seguir confiando ciegamente en ella, pero otra me gritaba que algo no encajaba. Me volví paranoico, lo admito. No soy de los que revisan teléfonos o correos, siempre he creído en el respeto a la privacidad, pero la incertidumbre es un veneno que se mete en la piel. Una mañana, mientras Clara se duchaba, su celular vibró sobre la mesa de noche. No lo toqué, pero vi el nombre en la pantalla, Martín. El corazón me dio un vuelco. Ella salió del baño, al ver que yo estaba en la habitación, se apresuró a contestar con un hola, demasiado entusiasta, casi nervioso. Salió del cuarto para hablar. Ese mismo día, decidí hablar con ella. Le pregunté directamente si había algo entre ellos. Clara se molestó, me dijo que estaba siendo ridículo,
que Martín solo era un amigo y que me estaba dejando llevar por mis inseguridades. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no sé si de frustración real o de actuación, pero logré sentirme culpable. Me convencí de que quizá estaba exagerando. Pero el destino parece tener una forma cruel de empujar la verdad hacia ti. Unas semanas después, Clara me dijo que pasaría el día trabajando en el café. Tenía un proyecto importante con el grupo. Yo decidí tomarme la tarde libre. No fue por espiar, juro que no, al menos no conscientemente. Simplemente, terminé manejando hasta el café. La escena que vi desde mi coche fue suficiente para romperme en dos. A través de la ventana, Clara estaba sentada frente a Martín, con la laptop cerrada a un lado. No estaban trabajando. Ella tenía esa sonrisa que alguna vez me perteneció, esa forma de mirarlo como si él fuese el centro de todo. En un momento, él le apartó un mechón de cabello de la cara y ella no se apartó. Se quedaron mirándose, demasiado cerca, demasiado íntimos. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, con las manos apretando el volante, hasta que sentí que no podía respirar. No entré, no hice un escándalo. Solo me fui. Me estacioné en un parque a unas cuadras y me quedé sentado, intentando digerir lo que había visto. Esa noche, Clara llegó sonriente, como si nada hubiera pasado. Yo la observaba en silencio, mientras ella me contaba cualquier cosa trivial. Sentía un nudo en la garganta. ¿Cómo podía ser tan buena mintiendo? ¿O acaso se convencía a sí misma de que no estaba haciendo nada malo? Lo peor de todo era que aún no tenía pruebas sólidas. Solo una sospecha alimentada por gestos, por silencios, por miradas. Y me di cuenta de que, si la enfrentaba sin algo más, solo terminaría siendo el paranoico celoso de nuevo. Así que tomé una decisión que nunca pensé tomar, empecé a buscar pruebas. Creé un usuario falso en Instagram, seguí a varios del grupo de trabajo de Clara, incluidos algunos amigos de Martín. No tardé en encontrar lo que buscaba. Entre fotos casuales de cafés y reuniones, aparecía una en particular, Clara y Martín, uno al lado del otro, demasiado cerca. Ella apoyaba la cabeza en su hombro mientras reían. La foto estaba en la cuenta de una chica del grupo, y Clara ni siquiera se había molestado en ocultarlo. Cuando la vi, sentí una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que casi tiré el teléfono contra la pared. Esa noche, por primera vez, no la abracé cuando se metió a la cama. Ella me preguntó qué pasaba y yo solo respondí, nada, estoy cansado. Pero en realidad, estaba planeando cómo llegar hasta el fondo de todo esto, aunque me partiera el alma. Después de ver aquella foto, ya no quedaban dudas en mi interior, pero necesitaba escuchar la verdad de sus labios. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre, con ese veneno que me estaba carcomiendo por dentro. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Un martes por la noche, Clara dejó su celular sobre la mesa de la cocina mientras iba a buscar algo al cuarto. El dispositivo vibró varias veces. Vi las notificaciones, Martín. No sé qué fuerza me impulsó, pero desbloqueé el teléfono con el código que conocía de memoria. Lo que encontré me destrozó. La conversación era todo lo que temía y más. Mensajes cargados de complicidad, bromas internas, palabras dulces que ya no usaba conmigo. Entre tantas líneas, hubo una que me atravesó como un cuchillo. No puedo dejar de pensar en la última vez que estuvimos juntos. Ojalá pudiera despertarme a tu lado todos los días. La fecha era de apenas 2 noches antes. Mientras yo pensaba que Clara dormía en nuestra cama, en realidad había estado con él. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentí que me iba a desmayar. Cerré la conversación justo cuando ella regresaba. Tomé aire, fingí normalidad y le dije que iba a dar un paseo. En realidad, salí a manejar sin rumbo, con la cabeza a punto de estallar. Esa madrugada, estacionado frente a un mirador vacío, lloré como no lo hacía desde la adolescencia. No era solo dolor, era humillación, la certeza de haber sido engañado de la forma más cruel. Pensaba en cada momento en que me mintió a la cara, en cada beso falso de buenas noches después de estar con él. Pasé días debatiéndome entre dos extremos, enfrentarla de inmediato o seguir acumulando pruebas. Una parte de mí quería lanzarle el teléfono a la cara y gritarle todo lo que sabía. Pero otra, más fría, me decía que si quería salir de esto con dignidad,
Necesitaba tener todas las cartas sobre la mesa. Así que instalé una aplicación de sincronización de mensajes en mi propio celular, usando su cuenta de correo como enlace. No me enorgullece admitirlo, pero ya había cruzado esa línea moral. Si ella rompió nuestra confianza, yo también podía hacerlo para protegerme. En una semana, la magnitud de la traición quedó clara. No eran simples mensajes, tenían un patrón, se veían 2 o 3 veces por semana, siempre con alguna excusa laboral. Ella le mandaba fotos de nuestra casa cuando yo estaba en la oficina, incluso mensajes diciendo cosas como: ojalá no tuviéramos que escondernos. Él nunca lo va a entender como tú. Me siento viva contigo. Lo que más me rompió fue leer cómo hablaban de mí. Comentarios despectivos, como si yo fuera un estorbo en su historia de amor secreto. Clara se quejaba de mis largas horas de trabajo, de lo aburrido que me había vuelto, mientras Martín respondía con frases de caballero salvador. En ese punto, ya no era una sospecha. Era un hecho, mi esposa me estaba engañando, no solo física, sino emocionalmente. Y sin embargo, cuando la miraba dormir a mi lado, con el rostro sereno, me preguntaba cómo alguien podía vivir con semejante doble vida sin que se le notara. Yo apenas podía contener las lágrimas, y ella dormía como si nada. La pregunta que me torturaba no era si me engañaba, sino por qué. ¿Qué había hecho yo tan mal para que buscara en otro lo que antes encontraba conmigo? Lo sabía, el momento de la confrontación se acercaba. Y aunque me aterraba perderla, también entendía que lo que teníamos ya estaba roto. No podía seguir posponiéndolo. Vivir con Clara, desayunar con ella, verla sonreírme como si nada mientras yo cargaba con la certeza de su traición, era una tortura diaria. Tenía que enfrentarla. La ocasión se presentó un domingo por la mañana. Clara estaba preparando café en la cocina, tarareando una canción. Yo tenía el celular en la mano, con las capturas de pantalla de los mensajes entre ella y Martín. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me saldría por la garganta. Clara, dije con voz seca, sin rodeos. ¿Me estás siendo infiel? Ella giró lentamente, con la taza en la mano. Su rostro pasó de sorpresa a indignación en segundos. ¿Otra vez con eso? Ya te dije que no. ¿Hasta cuándo vas a desconfiar de mí? Saqué el teléfono y le mostré la pantalla. Los mensajes. Las fotos. Las pruebas irrefutables. El color se le fue del rostro. Se quedó en silencio, paralizada, con los ojos muy abiertos. Luego, dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. Yo, balbuceó. No es lo que parece. Esa frase fue la chispa que encendió toda mi rabia contenida. ¿No es lo que parece? Le grité, algo que casi nunca hacía. ¿Quieres que lea en voz alta lo que le escribiste? Ojalá pudiera despertarme a tu lado todos los días. Explícame cómo demonios no es lo que parece. Ella rompió a llorar. Se cubrió la cara con las manos y se derrumbó en la silla. No quería hacerte daño, sollozaba. No sé en qué momento pasó todo, fue una conexión que no esperaba. Esas palabras me partieron aún más que los mensajes. No pedía perdón, no decía que había sido un error. Solo admitía que había algo entre ellos, como si nuestra vida juntos hubiera perdido valor. ¿Una conexión? Respondí con sarcasmo. ¿Y los 7 años que llevamos juntos, qué son? ¿Una práctica antes de conocer a tu alma gemela? Ella intentó acercarse, tocarme la mano, pero me aparté. El ambiente se volvió irrespirable. La tensión era tan densa que apenas podíamos mirarnos a los ojos. Yo aún te amo, dijo de repente, entre lágrimas. Solo que con él es diferente. Me siento viva, me siento vista. Aquellas palabras me dejaron helado. Era la confirmación de que yo ya no era suficiente para ella. Todo el sacrificio, el trabajo, las noches en vela pensando en cómo darle una vida cómoda, nada importaba si no la hacía sentir viva. Esa noche dormimos en habitaciones separadas por primera vez en nuestra historia. El silencio en la casa era sepulcral. Cada movimiento parecía una declaración de guerra, los pasos en el pasillo, los portazos, las miradas esquivas. Yo no podía dejar de pensar, ¿cómo se reconstruye algo después de esto?
¿Es posible perdonar? ¿O ya habíamos cruzado un punto de no retorno? Lo único que sabía con certeza era que la confianza había muerto, y sin confianza, ¿qué queda de un matrimonio? Después de la confrontación, la casa dejó de ser un hogar. Se convirtió en un campo minado donde cada palabra, cada gesto, era una bomba a punto de estallar. Dormíamos en habitaciones separadas, ella en la nuestra, yo en el sofá. Durante el día nos movíamos como extraños que compartían techo, apenas cruzando frases cortas sobre cosas prácticas, la compra, las cuentas, la comida. El silencio, sin embargo, hablaba más fuerte que cualquier grito. Lo que más me dolía era verla actuar como si aún hubiera algo que salvar. De pronto empezó a cocinarme mis platos favoritos, a preguntarme cómo me había ido en el trabajo, a dejar notas en la mesa con "que tengas un buen día". Era como si intentara compensar la traición con pequeños gestos. Pero cada detalle me recordaba lo contrario, que no lo hacía por amor, sino por culpa. Una noche, no aguanté más. Le pregunté directamente. ¿Todavía lo ves? Ella bajó la mirada, se mordió el labio, y después de unos segundos, asintió. Sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. ¿Y piensas dejarlo? Insistí. Ella guardó silencio. Esa pausa fue peor que un no. Fue la confirmación de que, aunque me dijera que aún me amaba, no estaba dispuesta a soltarlo. Desde ese momento, entramos en un limbo extraño. Clara no se iba de la casa, pero tampoco cortaba con Martín. Yo no podía obligarla, pero tampoco podía soportar esa doble vida bajo el mismo techo. Pasaba las noches despierto, escuchando el silencio del pasillo, imaginando que en cualquier momento sonaría su teléfono con un mensaje de él. Un día, en medio de una discusión más, le solté lo que me estaba consumiendo. ¿Por qué sigues aquí? Si lo quieres a él, vete. No entiendo qué ganas quedándote conmigo. Ella me miró con lágrimas en los ojos y dijo algo que me dejó aún más confundido. Porque no puedo decidir. Te amo a ti, pero también lo amo a él. Y eso me está matando. No supe qué responder. ¿Cómo se lucha contra un fantasma que se ha metido en la relación? ¿Cómo compites con alguien que representa lo nuevo, lo emocionante, mientras tú eres lo cotidiano, lo estable? Las semanas siguientes fueron un infierno emocional. Yo, atrapado entre el rencor y la esperanza absurda de que ella volviera a elegirme. Ella, dividida entre dos mundos, el nuestro, construido con años de esfuerzo, y el otro, que parecía llenarla de adrenalina. Lo peor era que en medio de todo ese caos, seguía habiendo momentos de ternura. Una risa compartida en la cocina, una caricia accidental al cruzarnos en el pasillo. Eran destellos que me hacían dudar, ¿podríamos realmente superar esto? ¿O solo eran migajas de un amor que ya había terminado? La línea entre amor y odio se volvió tan delgada que ya no podía distinguir mis propios sentimientos. Lo único que sabía era que algo tenía que romperse pronto, porque seguir así estaba destrozándonos a ambos. El limbo se volvió insoportable. Yo ya no era yo, iba al trabajo como un fantasma, sin dormir, sin comer bien, sin poder concentrarme. Mis amigos empezaron a notarlo. Un día, mi mejor amigo, Julián, me llevó aparte y me dijo: «Hermano, no puedes seguir así. O te separas, o pones un límite. Pero esto de dejar que ella esté con los dos al mismo tiempo te está matando». Y tenía razón. Pero lo que no sabía es que el límite estaba a punto de llegar, no por mí, sino por un golpe de la vida. Una tarde, Clara recibió una llamada que la dejó pálida. Yo estaba en el sofá y la vi temblar mientras escuchaba al otro lado. Cuando colgó, se sentó frente a mí, con los ojos enrojecidos. Era Martín, dijo con voz quebrada. Ha tenido un accidente en la carretera. Está en el hospital. Sentí un nudo extraño en el estómago. No era celos en ese momento, era confusión total. Clara salió corriendo, sin pensarlo dos veces. Yo me quedé allí, helado, viendo cómo se iba con la desesperación de quien teme perder a alguien amado. Y entendí que, en ese instante, ella había mostrado su elección sin palabras. Pasaron 3 horas hasta que volvió. Traía la cara hinchada de tanto llorar. Está estable, me dijo apenas cerró la puerta. Fue un susto grande, pero va a estar bien. Yo solo asentí, sin saber qué hacer.
Ella se desplomó en el sillón y se cubrió la cara con las manos. Por primera vez en mucho tiempo, la vi rota, de verdad rota. No puedo seguir así, murmuró entre sollozos. No puedo tenerlos a los dos, no puedo seguir destrozándote. Me quedé en silencio, con una mezcla de ira y compasión. Quería gritarle que ya lo había hecho, que me había destrozado mucho antes. Pero también sentí un alivio extraño, como si al fin estuviera enfrentando la realidad. Los días siguientes fueron un torbellino. Clara prácticamente vivía en el hospital, cuidando a Martín. Yo, por mi parte, me quedaba en casa, tratando de convencerme de que ya no tenía sentido pelear por algo que estaba claramente perdido. Pero cuando ella volvía por las noches, lo hacía con una mirada distinta. No había chispas, no había esa emoción adolescente que le veía antes. Era agotamiento, tristeza, y un vacío que no sabía interpretar. Una de esas noches, mientras se cambiaba para dormir, me dijo: Martín me dijo que no quiere que deje mi matrimonio. Que lo nuestro fue un error, que debo arreglar las cosas contigo. Eso me golpeó de una forma extraña. El mismo hombre por el que casi pierdo la cabeza estaba diciéndole que lo dejara, que regresara conmigo. ¿Era culpa, miedo, o simplemente que ya no la quería tanto como ella pensaba? Clara se quedó mirándome, con lágrimas en los ojos. No sé en qué momento todo se fue al carajo. Pero te juro que quiero intentar salvar esto. Y ahí estaba yo, frente al dilema más grande de mi vida: darle otra oportunidad a alguien que me había destrozado el alma o aceptar que lo nuestro ya estaba muerto y que no había vuelta atrás. Las palabras de Clara me dejaron aturdido. Una parte de mí había soñado con escucharlas, con verla reconocer el error y pedir una segunda oportunidad. Pero la otra, más herida, se preguntaba si no era demasiado tarde, si ya no habíamos cruzado un punto de no retorno. Durante las semanas siguientes, intentamos algo que podría llamarse una reconstrucción. Fuimos a terapia de pareja, establecimos rutinas nuevas, nos prometimos ser transparentes con los celulares, las salidas, los horarios. Clara cortó oficialmente con Martín, o al menos eso decía. Yo quería creerle, necesitaba hacerlo. Pero la verdad es que el amor no se restaura con voluntad únicamente. Cada vez que Clara sonreía al teléfono, aunque fuera su madre o una amiga, yo sentía un sobresalto en el pecho. Cada vez que llegaba tarde, aunque fuera por el tráfico, yo revivía el infierno de la sospecha. La confianza, una vez rota, no vuelve a ser la misma. En una de las sesiones con la terapeuta, ella nos hizo una pregunta sencilla pero devastadora. ¿Qué los une hoy, además del miedo a separarse? Nos quedamos en silencio. Clara bajó la mirada, yo jugué con mis manos. La respuesta era clara: lo que nos unía ya no era amor pleno, sino miedo. Miedo a empezar de cero, miedo al que dirán, miedo a reconocer que nuestra historia había terminado. Una noche, después de semanas de intentarlo, me armé de valor y le dije lo que llevaba quemándome por dentro. Clara, te amo, pero ya no puedo seguir. Cada vez que cierro los ojos, veo tus mensajes con él. No importa cuánto lo intentemos, siempre voy a sentir que ya no soy suficiente para ti. Ella lloró, yo también. Nos abrazamos como dos náufragos que se despiden en medio del mar. No fue un grito, ni un portazo. Fue un final silencioso, como cuando se apaga lentamente una llama. El proceso de separación fue doloroso, pero también liberador. Ella se mudó con una amiga, yo me quedé en el departamento por unos meses hasta que finalmente me mudé a otro lugar. No hubo guerra legal, ni peleas por cosas materiales. Lo que perdimos fue mucho más valioso: la confianza, la historia, la idea de un futuro juntos. Hoy, meses después, sigo lidiando con las cicatrices. Hay días en que la extraño con una intensidad insoportable, y otros en que agradezco no seguir atrapado en esa telaraña de engaños. Lo que sí sé es que aprendí, a golpes, que el amor no basta si no se cuida, y que la fidelidad emocional es tan importante como la física. Y aunque Clara intentó volver a escribirme hace poco, diciéndome que lo extraña todo, yo ya no puedo responderle de la misma forma. Quizá aún la ame en algún rincón, pero también sé que merezco algo que no me haga vivir con miedo.